Hola, mi nombre es Fernanda. Para los que no me conocen, soy latinoamericana, vivo aquí en Estados Unidos y vengo por aquí siempre para contarles historias que me parecen interesantes, para pedirles consejos, porque ustedes saben que a veces los consejos de gente que uno no conoce son más valiosos de gente que uno conoce. Quiero contarles lo que nos pasó hace unos días a mi esposo y a mí cuando fuimos a comer en un restaurante mexicano aquí en el sector de Charlotte, que es donde nosotros vivimos. Bueno, el restaurante se llama Cerro Reyes. Fuimos los dos. Mi esposo no habla nada de español. Yo hablo español y hablo inglés, pero no es que tenga un inglés espectacular tampoco. Resulta que llegamos al restaurante, no me acuerdo ni siquiera qué día era. Fue hace poquito, como hace 3 o 4 meses. Esperamos hasta que nos sienten. Nos sientan en una mesa. Para esto yo vi que un mesero estaba atendiendo una mesa que estaba al lado de nosotros, enfrente de nosotros, de hecho. Estaba atendiendo este señor hablando perfectamente el inglés con dos americanos. Cuando se acerca donde nosotros, el señor empieza a hablar automáticamente español, obviamente porque vio que yo era latina, o sea, se nota que yo soy latina. Pero en vez de hablarle a mi esposo, me empieza a hablar solamente a mí. Digo, bueno, normalmente eso pasa cuando uno sale a comer. Los meseros no se dirigen a todas las personas de la mesa, sino se dirigen a una sola persona. En este caso, el señor se dirigió solamente a mí y me hablaba en español. Como yo ya vi que el señor sí habla inglés, cuando él me preguntaba, yo le respondía en inglés. Y el señor me seguía hablando en español. Y yo le seguía respondiendo en inglés. ¿Por qué? Porque yo sabía que el señor hablaba inglés. Y porque me parece una falta de respeto con mi esposo hablarle al señor en español sabiendo que mi esposo no habla español. En fin, hacemos el pedido y yo tratando de hacer la traducción de lo que el señor me decía a mí y a mi esposo. Y tratando de... Claro, el señor sí entendía lo que mi esposo decía, pero yo tratando de traducirle el español a mi esposo, porque el señor en ningún momento hablaba inglés. Bueno, ya hacemos el pedido y todo, y mi esposo dice, qué raro, ¿por qué no nos habla el señor en inglés si el señor habla inglés? Entonces mi esposo ya un poco molesto. Le digo, no sé, probablemente porque para el señor la facilidad de hablar español es más fácil, ¿me entienden? Entonces, bueno, pasó. Después el señor regresa y me vuelve a hablar en español cuando nos trae los platos que nosotros pedimos. Y yo le vuelvo a responder en inglés. Y el señor, súper agresivo y con una actitud bastante fea, me dice, bueno, ¿y usted habla o no habla español? Pero, o sea, de una forma que a mí me dio, no sé, me quedé como que en shock. Y yo le digo, sí, señor, sí hablo español. Le dije en inglés, obviamente. Sí, señor, sí hablo español, pero mi esposo no habla español. Y por respeto a él, y como usted sí habla inglés, deberíamos comunicarnos en inglés. Y el señor puso una cara así como que se torció y se fue. Y yo no lo podía creer. Y yo digo, o sea, ¿qué pasa, no? Yo sé que probablemente el señor pensó que yo me estaba haciendo la gringa y que no quería hablar en español. Pero en realidad es por respeto a las personas que están al lado de nosotros. Eso probablemente la gente no entiende. Por otro lado, si es que yo no le hubiera visto al señor hablando en español, probablemente lo que yo hubiera hecho es preguntarle si es que puede hablarnos en inglés, o si no, que yo perfectamente hago la traducción, que como les digo, mi inglés no es el mejor, pero perfectamente hubiera podido hacer la traducción. Mi pregunta es, ustedes como meseros y ustedes como clientes, ¿qué piensan de esto? Gracias a Dios yo ese día estuve con una tranquilidad
espantosa, porque normalmente yo nunca estoy tranquila, siempre estoy a mil y siempre estoy con un estrés terrible por la escuela de enfermería en la que estaba yendo en ese momento. Y le respondí como que serenamente a lo que el Señor me preguntó. Pero si hubiera sido otra situación, capaz que yo me hubiera alterado. Al final, cuando ya pedimos la cuenta, el Señor regresó y nos seguía hablando en español, por supuesto. El Señor nunca nos hablaba en inglés y nunca se dirigió a mi esposo, siempre dirigiéndose a mí y de una forma bastante fea. Y mi esposo le dejó tip y yo no le quería dejar tip. Les juro que no le quería dejar tip. Pero mi esposo insistió y le dejó su tip y dice, bueno, el señor trabaja, probablemente tuvo un mal día, pero señores, ¿ustedes qué piensan? Yo quiero una opinión de esta historia. Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes piensan, porque si yo fuera mesera, no sé, yo trataría de ser lo más amable y trataría de ganarme ese tip. Pero no sé, la gente es como rara, o sea, a este punto de la vida yo creo que la gente es como rara, en serio.